te ve a ti? Sí, se me ve. Vale. 3, 2, 1 y empezamos. Raed, ¿cómo estás? Hola Isaac, muy bien. ¿Tú? Bien, también contento de haber llegado aquí a tu casa, de que me pongas un té, que me pongas un vaso de agua, que me tengas absolutamente cuidado. Me encanta cuando me cuidáis y además no os conozco de nada. Bienvenido. Gracias. Raed, ¿cuánto hace que no ves a tu familia? Pues la última vez que vi a mi padre fue en 2016. En 2016, 3 años aproximadamente. Sí. ¿Dónde están? Está en Damasco, en Siria. De hecho, este es el tema que nos trae aquí. Uh-huh. Poder hablar contigo cómo llegas de Siria a Barcelona Uh-huh. y también que me ayudes a entender y a la persona que nos está escuchando qué está pasando en Siria de primera mano. Porque en las noticias, en los diarios o en las redes sociales aparece muchísima gente que está huyendo de Siria Uh-huh. y nos llegan unas imágenes terribles. Entonces la primera pregunta sería, Raed, ¿qué está pasando en Siria? Bueno, para resumir un poco, porque esto la respuesta puede durar 7 horas, ¿no? O más. Lo que está pasando en Siria, lo que pasó, para entender lo que está pasando hay que entender un poco la historia, ¿no? de Siria. Pero resumiendo así algo muy pequeño, es un pueblo que se vio necesitando un poco más de dignidad y salió a la calle y la respuesta ha sido muy dura del lado del gobierno y entonces al final las cosas han ido un poco fuera de la vía pacífica y se convirtió en una guerra interna entre el pueblo y el gobierno y llegamos hasta aquí. Y hay mucha gente que está metida en esta guerra, es decir, muchos actores externos, países, gobiernos, individuos, por sus intereses, porque Siria tiene una posición geopolítica muy importante, entonces hay mucho interés internacional. Pues claro, entonces todos se han puesto las manos ahí y la cosa se ha ido un poco fuera de control. Vale, vamos a empezar por el principio. Bueno, el principio creo que nos llevaría, como dices tú, 7 horas o 12 o lo que sea, pero voy a intentar situarme. Uh-huh. Dices que hay un momento en que el pueblo pide un poco más de dignidad. Uh-huh. Pero antes de que el pueblo pida un poco más de dignidad, nos encontramos en una Siria que es un sistema democrático, no, es un sistema dictatorial, es algo parecido. ¿Qué es Siria antes de que la gente diga basta? Aquí vamos a hablar un poco más de política, entonces yo no quiero presentar mi punto de vista como si fuera el único, pero desde mi punto de vista antes, en Siria se vivía bien, quiero decir, la gente, hay pobreza, pero en general la gente no le faltaba comida, ¿no? Le faltaba libertad de expresión. En mi opinión, es un sistema de dictatoria. Entonces, y llevaba gobernando Siria desde hace mucho tiempo. Y entonces la nueva generación ha visto los cambios cuando pasó la primavera árabe en Tunisia, en Egipto, y pensaron, ¿y por qué no en Siria tampoco? Y eso es lo que ha lanzado el movimiento. ¿Porque en Siria había elecciones o no había elecciones? Bueno, había una fachada de elecciones, pero en realidad no.
Vale. Y entonces hay un momento en que las personas piden poderse expresar en libertad, es decir, al final no es una lucha por la supervivencia la que se inicia en un principio, sino que es una lucha por la libertad. Correcto. Y en esa lucha por la libertad hay una represión Ujú. a quien estaba luchando por la libertad inmensa. Correcto. Pero de hecho la represión a la libertad ya venía previa, porque yo conozco a alguna persona de Siria que ya no podía entrar en el país, que tenía vetada la entrada. Sí, había, digamos, había voces de vez en cuando Sí. que salían y entonces salían y no tenían miedo y decían algo, entonces se les ponía la cruz, ¿no? Entonces o tenían que huir del país o les llevarán a la cárcel. Entonces esta gente se iba del país, iba afuera. Y el resto del pueblo vivía bajo el miedo, porque claro, veían los ejemplos, entonces todo el mundo se quedaba ahí callado. Entonces esto es lo que cuando pasó la primavera árabe, la gente dijo, si en Tunisia y en Egipto lo consiguieron, nosotros también lo podemos hacer. Y salieron a la calle. Y la verdad es que para mí fue una gran sorpresa cuando vi a la gente saliendo a la calle sin miedo. Pensaba, wow, ¿cómo podría pasar? Porque yo estaba fuera del país en este momento. Vale, vamos ahora al inicio, pero no al inicio de Siria, sino al inicio de tu vida. Yo te voy a preguntar lo que me parezca y tú me vas a contestar lo que te dé la gana. ¿Cómo fue tu infancia en Siria? ¿En qué sentido? Porque yo te puedo responder como tu infancia aquí en España. Pues es una respuesta. Sí. Sí, yo he nacido en una familia de clase, no diría media, un poco menos de media. Y me fui, bueno, he crecido bien, he tenido la educación que necesitaba. ¿Pudiste ir a la escuela de forma... ¿Había escuelas públicas? ¿La escuela Sí, era de sí. pago? Públicas. ¿Y la universidad era pública también? También. Y el sector también de sanidad también era público. Es decir, que al final la situación de Siria tenía rasgos muy parecidos a la vivencia que podíamos tener nosotros aquí en cuanto a salir a la calle y demás, ¿no? Correcto. Es obvio que aquí en principio la libertad de expresión estaba y está amparada, ¿no? Podíamos, o parece, bueno, no quiero entrar en la ley Mordaza y todo esto, pero de entrada, en principio, te lo voy a preguntar a ti, que has vivido en Siria y que vives aquí. ¿Qué diferencias hay en cuanto a libertad de expresión? Mira, en Siria podías vivir antes de la... A mí no me gusta decir que es guerra, no me gusta decir que es revolución, no encuentro el término correcto, ¿no?, para describir lo que pasó en Siria. Diría normalmente el movimiento, ¿no?, antes de que el movimiento empezara, porque antes de esto estábamos durmiendo todos. Antes del movimiento podías hacer lo que quieras en Siria, menos criticar a las cabezas del gobierno. Y si tienes dinero, pues puedes vivir como un rey, ningún problema. ¿Qué diferencia hay de expresión de libertad de expresión entre Siria y aquí, por ejemplo? Yo creo que aquí, si quiero mañana hablar de algún tema, por ejemplo, lo que me contabas antes, ¿no?, de la sexualidad, ahí mañana podría contactar a alguien y ir a hablar, ¿no? Pues en Siria no sería así. Y menos si es un tema político. No puedes hablar, ni puedes escribir, ni nada. Bueno, puedes, pero luego ya las consecuencias serán graves. Realmente, esto que estamos hablando aquí, esta conversación que estamos teniendo, ¿a ti te puede traer alguna repercusión? Bueno, si alguien, yo creo que sí y no. Si a alguien le interesa buscar y ver quién es este Raed y tal,
yo no soy nadie, ¿no? Entonces, pero si alguien quiere hacerme daño, pues sí. Claro, estas cosas, para mí, desde mi mentalidad europea y occidental, me generan como un choque, ¿no? Ujú, El hecho de que yo hablo de lo que quiero donde me da la gana, ujú. y el hecho de plantearme cuando te estoy preguntando a ti, me estás contando esto, lo primero que me ha venido que me ha pasado por la cabeza, ¿no? Ostras, esto puede tener alguna repercusión en ti, y que me contestes esto, pues a mí me genera una parte de admiración, ¿no? También hacia ti, porque al final estás siendo valiente. Bueno, yo no soy nada valiente. Los valientes son la gente que han salido a las calles en Siria, dentro de Siria. Esta gente sí que la considero valientes. Yo estoy aquí, yo estoy cómodo en mi casa, vivo en Barcelona, bebiendo té, hablando contigo, esto no es valentía. Vamos a ello. Tú te vas de Siria porque empiezas a trabajar para una organización internacional, ¿verdad? Empiezas a trabajar para... Médicos Sin Fronteras. que es donde estás trabajando ahora. ¿Y dónde te vas? ¿De Siria a...? La primera vez que salí de Siria me fui a Irak. ¿Cómo fue el cambio de Siria hacia Irak? Pues eso, cuando estaba en Siria, yo creo que la misma imagen que teníais aquí desde España hacia Irak, porque escuchábamos de la guerra y todo, pues lo mismo. Yo pensando Irak, pues sería unas explosiones y tal. Pero dije, quiero ir y ver. Y me fui, y la verdad es que no... Sí, hay muchas cosas que están pasando. Escuchas, bueno, algunas veces oímos la explosión de algunos coches, bombas, pero no lo vimos. Entonces está cerca, pero cuando estás en el sitio es otra sensación, es tu imagen de lo grave que es vivir en un sitio de guerra. Cuando estás dentro es diferente. Tu mente se adapta de alguna manera. Estoy buscando la expresión de el security awareness, no sé cómo se dice. La conciencia de seguridad. Sí, sería diferente. Tu mente ya es como lo que pasa dentro, en el barrio que está al lado, está lejos, no está en mi barrio. Entonces esto ya... pues respondiendo a tu pregunta, sí, al principio hubo un choque, pero luego... Bien. Es decir, que al final las personas, los seres humanos, tenemos una capacidad de adaptación inmensa. Tenemos que tener en cuenta también que los medios de comunicación sacan unas imágenes que generan también una realidad paralela a la realidad que existe, ¿no? Exactamente. Pero, claro, me llama mucho la atención lo que has dicho, ¿no? El barrio de al lado era muy lejos. Aquí el barrio de al lado está muy cerca. Claro, por eso tener en mente, no sé, perdón. Tener en mente esto, por ejemplo, en Siria, durante los años más intensos del conflicto, en Alepo, 2014, 2015, 2013, Alepo estaba dividida en dos. Una parte controlada por el gobierno y la otra controlada por los rebeldes. Y la parte en la que estaba controlada por los rebeldes es donde había los bombardeos, ¿no? Cada día escuchamos cosas, vemos fotos, cosas increíbles. Pero al mismo tiempo, en la otra parte había vida normal, totalmente normal, la gente salía por la noche. Entonces te preguntas, pero ¿cómo puede ser si hay guerra en esta ciudad? Pues esto, al final tienes que seguir viviendo, y para poder sobrevivir esta situación, pues tu mente se adapta a la que sea. Claro, la vida continúa. Claro. Y tiene que continuar. Sí.
Vale, entonces te vas de Siria, llegas a Irak, te encuentras con el conflicto en Irak y tú te vas dejando una Siria en la que la libertad de expresión es imposible, pero en la que la vida es una vida más o menos tranquila, en que la gente estudia, la gente tiene su vida y la gente es feliz, canta y sale por la noche. Correcto. Llegas a Irak, ¿cuánto tiempo pasa entre que te vas de Siria y empiezan las protestas en Siria, allí en Siria? En Siria, un mes. Un mes. Es decir, tú te vas y al cabo de un mes empiezas... Sí. ¿Cómo lo vives desde fuera? Lo vi muy mal. Entonces pedí y llegó un momento que pensaba que esto va a parar. Pensaba que eran solo 2 o 3 manifestaciones y ya está. Pues no, seguía cada día. Entonces, en algún momento ya no podía dormir. Entonces, no puede ser. He salido y ha empezado todo esto. Pues volví. Al cabo de 20 días, no, un mes más tarde, volví a Siria. ¿A qué? A ver, a participar, a ver a mi familia, a mis amigos. ¿Querías formar parte de eso? Sí, quería vivirlo al menos, ¿no? Pero bueno, llegué a Damasco y en Damasco todavía no había nada, entonces no he podido hacer nada. ¿Dónde empezaron las protestas? En el sur, en Daraa, en una ciudad a la frontera con Jordania. Entonces llegas entiendo que tu familia es de Damasco, llegas a Damasco y te encuentras que allí aún no había un movimiento extenso. No, había algunas cosas, pero tampoco... ¿Qué pasa a continuación? Pues me quedé 20 días esperando a ver cuándo va a empezar y tal, pero no había nada. Y parecía que todo como antes, ¿no? Vale, pues yo tengo que seguir mi vida y volví. Y donde trabajaba en Irak también me preguntaban, ¿cuándo vuelves? ¿Qué va a pasar? ¿Vuelves o no vuelves? Vuelvo. Y volviste para allá. Sí. Y continuaste con tu vida. Sí. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay algún momento en que las protestas empiezan a extenderse por todo el país? ¿Tarda mucho desde que tú vuelves a Irak a que las protestas empiecen a extenderse por Siria? Sí, iba expandiendo poco a poco, pero cuando empezó a ser más masivo, creo que porque yo salí de Siria en enero 2011, finales de enero. Empezó la primera manifestación el 15 de marzo, sí, algo así, y luego volví a Siria yo en abril, y hasta que se expandió y ha sido un poco más masivo, fue en septiembre o así, del mismo año. ¿Y cómo lo vives cuando empiezas a ver que esto se está expandiendo de verdad? ¿Te planteas volver? ¿No te planteas volver? ¿No hay posibilidad de volver? En aquel momento, sí, quería volver, pero no he podido porque, bueno, por razones de seguridad, alguien me dijo, mejor que no vuelvas porque hemos visto que tu nombre salía en algunos informes. ¿Te pones nervioso cuando empiezas a hablar de esto? ¿Me lo dices o me lo preguntas? Te lo pregunto. No, yo creo que ya había un momento cuando sí que lo vivía mal, pues ahora con el tiempo pues lo veo desde otro punto de vista. ¿Desde qué punto de vista lo ves ahora? Pues ahora lo veo como... Quizás todo esto pasó por... Bueno, que yo he podido salir de allí, quizás ayudó más estando, que yo esté ahí. Yo pienso a veces, si estuviera ahí y hubiera participado en alguna manifestación o lo que sea, bueno, puedes pensar en como quieras, ¿no? Sí, pero sí, para ponerle un giro un poco positivo, que imagínate si me hubieran puesto en la cárcel, ¿qué sería de mi familia, no? Que como mi familia pudiera haber vivido todo esto.
Y yo creo que al estar fuera también he podido ayudar a mi familia más que si estuviera dentro. Es decir, que la voluntad de volver era una voluntad doble. Por una parte, estar cerca de tu familia y poder ayudarlos, y por otra parte, poder participar de todo ese movimiento que se estaba generando. Y sientes que estando donde estabas, en tu movimiento internacional, podías ser más útil tanto a tu familia como a la causa que estabas persiguiendo. Correcto. Y luego también, cuando la cosa se puso, porque empezó pacíficamente, durante los 6 meses o así. Seguramente que hubo algunos eventos violentos, pero en general las manifestaciones eran pacíficas. Y cuando ya empezaron a sacar armas, es decir, la gente ya empezó a responder con armas, pues yo ahí no me hubiera gustado participar. Claro. Porque ya será una causa perdida, y es lo que pasó. Mira, ahora lo que está pasando es el gobierno se queda, ¿no? Porque ha conseguido transformar la imagen, que es un pueblo terrorista, porque llevan armas, luchan contra la legitimidad, y ha ganado con esto. Pero al final los primeros que empiezan las protestas pidiendo mayor libertad no son los mismos que luego acaban cogiendo las armas, ¿no? No. ¿Qué se mezcla allí? Los que empezaron son los estudiantes en las universidades. Salían y empezaban a hacer esto. Y creo que un punto de lo que aprovechó mucho el gobierno es que los estudiantes no podían salir directamente de la universidad haciendo manifestaciones, porque todo estaba muy, muy controlado. Entonces necesitaban grupos. La seguridad ¿cómo se dice esto? En el mundo del animal, ¿sabes? Los peces cuando se juntan... Bancos de pez. Exacto, para protegerse. Grupos. Sí. Entonces el punto de salida de este grupo eran las mezquitas. El viernes. El viernes hay la oración más importante de la semana, donde la gente se va a la mezquita. Y al salir de la mezquita, pues sales en grupos. Y es ahí donde empezaron los estudiantes a lanzar la manifestación. Entonces, claro, el gobierno aprovechó de esto y empezó a decir, claro, son islamistas, son no sé qué, terroristas. No sé. Y ha sido muy, muy fácil vender esta imagen, ¿no? Porque, ¿qué pasó con esta gente que... pues los jóvenes que querían esto o los han tirado, han muerto, les han asesinado. Sí. O los han puesto en la cárcel, y los que sobrevivieron pues escaparon fuera del país. ¿Y quién se quedó? Pues la gente pobre que no podía salir. Y yo diría que la gente que llevó arma es la gente que vivía más en condiciones precarias, es decir, los pobres, los que tenían menos educación, que vivían a las afueras de las ciudades, y esta gente, pues alguien les vino y les dijo, aquí tenéis armas. Llevaron las armas y empezaron a luchar. ¿Quién fue ese alguien? ¿O qué es ese alguien? Es como lo que te dije al principio, son varios actores, te puedo decir Saudi Arabia, Estados Unidos, Israel, Turquía, Irán, todos. Es decir, que hay una voluntad internacional para desestabilizar Siria. Empieza como un movimiento autóctono, interno, de mayor petición de libertad, y hay un momento en que, descabezado este movimiento estudiantil de petición de libertad, alguien coge el relevo, con la idea de que está habiendo una masacre o está viendo que también es real. Alguien con menos interés de libertad y más interés geopolítico coge el control y se traslada la protesta pidiendo libertad a una protesta desestabilizadora. ¿Lo estoy entendiendo bien, Rael? Sí, más o menos es esto. Sí. Y allí es donde entiendo que
con tu mirada externa, lo que se inició como un grito de esperanza se convierte como una especie de tristeza inmensa, ¿no? Porque entonces no hay ningún bando que te pueda representar. No, claro. Hoy no. Y si vuelves a pensar en todo lo que se ha hecho y tal, dices, yo me pregunto siempre, ¿me equivoqué o no? Era legítimo lo que pedía, ¿no? Un poco de libertad y dignidad. Y al final te arrepientes, si te dejas pensar en esta manera, en esta vía, te arrepientes porque habías pedido un poco más de libertad, ¿no? Un poco. Y luego piensas, no es así. Lo que pedía yo es legítimo y sigue siendo legítimo. Pero sí, se aprovechó de ello y ha ido de mal camino, ¿no? Luego, si preguntas si ves las experiencias de la historia, te dice que una revolución puede durar 100 años. Lo más importante es que empiece, ¿no? Entonces, quizás a veces pienso, ha empezado, está girando mal, porque hay gente que está jugando con ello, pero si ha empezado, la gente que ha salido a las calles, al principio pidiendo libertad, seguramente cuando acaba este ruido, el ruido de la guerra, pues volverán a salir con la voz pacífica. Pero qué duro, ¿no? Es decir, si yo me pongo a intentar empatizar con lo que tú me estás diciendo, a mí me parece durísimo. Es decir, hay gente que arriesga su vida, hay gente que arriesga todo pidiendo más libertad, que es una demanda legítima. Y ha perdido su vida. Hay mucha gente que ha perdido. Y pierde su vida y otros se apoderan de lo que han iniciado. Es que me parece terrible, ¿no? Es como sí, pero parasitar un movimiento, ¿no? Sí, pero no es algo nuevo en la historia humana. Yo creo que no es algo nuevo. Esto se está repitiendo todo el tiempo. Si miras, no lo sé, bueno, la Revolución Francesa, no tengo más ejemplos ahora, pero seguramente... Seguro que un historiador nos podría dar un montón, claro, ¿no? Claro. Pero no por eso deja de parecerme terrible. Sí, te entiendo. Pero... Y porque al final hay una parte donde la información que recibimos del conflicto en Siria es confusa, parece que tengas que tener un máster en geoestrategia para poder entender lo que está pasando, y ahora lo estás explicando muy claro. Yo creo que, al menos yo lo estoy entendiendo y estoy seguro que quien nos está escuchando también lo está entendiendo. Y sobre todo está entendiendo el anhelo por la libertad, ¿no? Un anhelo por la libertad que queda frustrado con todo otro movimiento que ya no te representa tampoco, y estás sin representación, toda la gente que inició esto no solo está huérfana, sino que muchos ya ni están, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ha vivido tu familia desde allí, estando allí? Pues yo creo que lo mismo que yo. Al principio yo no quería preguntarles mucho, sobre todo porque hablábamos por teléfono, y entonces lo vivían como yo, sin entrar en muchos detalles, pero se entendía. Pero luego, a mí me sorprendió que mi familia, estando en Damasco, viviendo una vida normal, más o menos, dentro de todo lo que pasaba, me sorprendía que no pedían que esto parara. Es decir, cuando la gente pidió la libertad, empezó todo esto, la guerra y todo, ¿no? La gente que vivía de manera confortable no les gustó. Hay mucha gente que no es porque están en contra de la libertad, pero es porque vivimos bien, vivimos tal, porque no quiero más. Claro, ¿cuál es el precio que a mí me va a costar reivindicar la libertad? Y en función del precio a lo mejor decido no pagarlo. Correcto. Y hay mucha gente, aunque de mi familia lejana, mis tíos y tal, que tenían esta actitud. Yo me acuerdo que un tío mío le dijo a su hijo, si sales a las manifestaciones, ya no vuelves a casa. ¿Sabes? Como, vale. Pero mi familia no, nunca se quejaron de esto.
veían, una vez en el barrio donde viven hubo un ataque, porque había rebeldes escondiendo no sé dónde, y hubo intercambio de tiros, y hablaba con ellos y escuchaba yo los tiros, ¿no? Y nunca quejaron, me dijeron, no, no te preocupes, estamos dentro, esto pasará y ya está. ¿Nunca sufriste por su vida? Seguramente, sobre todo cuando escuchas y sabes que hay algo que está pasando cerca, pues, sí, llamando cada 5 minutos, ¿qué pasó? ¿Y ahora dónde están? ¿Y ahora no sé qué? Y ellos me decían, tranquilo, que sí, sabemos qué tal, pero no te preocupes. Claro, pero también es verdad que si me pongo en tu situación, cuando tu familia te dice tranquilo, no te preocupes, ¿tú te los creías? Lo quería creer, pero no. Claro, no es como, posible. claro, ¿no? Es decir, tú me quieres, sabes que estoy sufriendo por ti, sé que no va a solucionar nada que yo me preocupe, entonces cuando me dices tranquilo, que estamos bien, no sé si me lo dices porque es real Exacto, o para tranquilizarme, exacto. Pero quizás esto lo que te había comentado antes también, el estar dentro tienes una percepción totalmente diferente del riesgo que si estuvieras fuera, ¿no? Entonces ellos quizás lo veían, sí, normal, lo escuchamos cada día esto, está ahí alrededor, pero tenemos que seguir viviendo. Entonces tú estabas trabajando, de Irak te fuiste a otro país, ¿no? Sí. ¿Dónde fuiste de Irak? A Etiopía. Etiopía. ¿Qué tal la experiencia en Etiopía? Muy bien, muy diferente. Creo que me sirvió también porque me fui lejos, vi otra cultura, vi otras cosas y vi también otro conflicto y quizás esto ya te da una visión más amplia de lo que pasa en el mundo. ¿Qué son las tendencias del ser humano? Y sobre todo en el mundo real, ¿no? En el mundo no real, perdón, en la modernidad, en la civilización que hemos llegado. ¿Y cuáles son? Pues parece que siempre tiene que haber conflictos, ¿no? Es como un circuito, esto tiene que, no lo sé, forma parte de la experiencia humana. Sí, parece, porque está siendo así todo el tiempo. ¿Qué es lo que más te sorprendió en Etiopía? Lo que más me sorprendió. Lo que más te sorprendió, una anécdota, algo personal que vivieras que nos ayude a entender cómo fue tu vivencia en Etiopía. Pues mira, en el sitio donde estaba, así un sitio muy alejado en medio del desierto, un pueblo que vivía una situación terrible, pues cuando andaba en las calles, donde se podía andar, que no había calles, cuando te ven te sonríen siempre. Es como que quizás tiene un niño malnutrido y está ahí la madre sufriendo, pero cuando te veían te sonrían. Y esto es como, qué bonito. Te llenaba el corazón. Sí. Después de Etiopía, ¿dónde vas? Pues después de Etiopía me fui a Egipto, pero esto ya ha sido de descanso, no de trabajo. Y luego a... ¿Estamos hablando de qué año en Egipto de descanso? 2012, finales. Es decir, que había un conflicto en Egipto, ¿no? Había pasado el conflicto, sí. Había pasado. Sí, estaba en la época de Morsi, que era el primer presidente elegido después de la caída de... Claro, con todo lo vivido para ti eso era descanso, pero claro, así explicado, sí. Me dices que en 2012, 11-12 te vas a Egipto ya de descanso, claro, desde mi mirada europea, es como... Claro, hay un factor aquí que no te lo había contado, pero ya que me preguntas de mi vida, pues te cuento todo. Sí. Bueno, al ser sirio, mi pasaporte no me deja ir a cualquier sitio que quiera, ¿no? Necesito visado donde sea, necesito un visado. Entonces las opciones, en aquel momento, en 2012, las opciones los países donde podía entrar
sin problemas, digamos, eran Egipto, Jordania, Turquía y el Líbano. Entonces yo elegí Egipto porque tenía una amiga ahí, me quedé en su casa y era lo más fácil, ¿no? Fíjate, ahora has hablado del pasaporte, ¿no? Sí. A mí una de las cosas que me hace sentir más privilegiado de vivir donde vivo, porque creo que no lo valoramos en muchas ocasiones, yo una vez pasé la frontera de Rumanía a Serbia andando, porque no encontramos transporte y decidimos pasarla andando, y nos encontramos con un chico brasileño que también estaba haciendo el mismo trayecto. Sí. Y nosotros pasamos la frontera como un trámite, enseñamos el pasaporte y continuamos. El chico brasileño se quedó allí porque no le dejaban pasar la frontera. Y en ese momento tuve la sensación, wow, qué privilegiados somos los europeos, que solo por enseñar el papel vamos a donde nos da la gana, ¿no? Y qué poco valoramos esto. Y ahora que tú estás contando, ¿no? Claro, es que de entre los 4 o 5 países a los que podía ir, Egipto, pues bueno, pues en ese momento era Mi mejor opción, ¿no? Mi mejor opción, ¿no? Wow. Sí. Pues la verdad es que sí, hay mucha gente aquí, es que no, como no lo tenéis al día a día, esto nunca se había preguntado. Yo si mañana quiero ir a Tailandia de vacaciones, pues reservo un vuelo y me voy. Claro. Pues para mí no, para mí es, vale, espera, ¿qué se necesita de tal? Vale, necesita una cuenta bancaria, una residencia, no sé qué, tengo que mostrar que una ida y vuelta, me tengo que ir a Madrid a pedir a la embajada a pedir un visado y a ver si me lo dan o no. Esto ya es... Entonces ya no pienso... Hay muchos lugares que ya no pienso ir porque es casi imposible. Entonces te vas a Egipto de descanso. Sí, y luego me voy a Turquía. A Turquía. ¿Cómo estaba Turquía en el momento en que llegaste? No recuerdo ahora por años y demás. Estaba bien, estaba más o menos... Sí, estaba bien, estaba bien. Después de Turquía... Después de Turquía me voy a la República Democrática de Congo. ¿Cómo estaba Congo cuando llegaste? Yo creo que como está hoy, es decir, este país también es uno de los países, ¿no?, que tienen una guerra infinita todo el tiempo. Y esto es porque tienen muchos recursos. Y entonces la lucha es entre los que están controlando y quién va a controlar estos recursos. Está muy mal. Tienen de todo, tienen enfermedades, tienen guerra, desastres naturales, todo. O sea, a medida que vas contando, voy tomando la percepción de que los conflictos generalmente son conflictos entre gente de poder, ¿no? No son conflictos entre gente con poder y gente que quiere arrebatar el poder, sino en la mayoría de los casos, por lo que estás diciendo, aunque puedan empezar así, acaban convirtiéndose conflictos entre gente de poder y gente que acaba sometiéndose para luchar para que otros puedan vivir bien. Me está diciendo que sí con la cabeza, ¿no? Sí, sí, porque al final, ¿quién quiere tener mala vida, ¿no? Un pueblo que vive pacíficamente puede luchar un día, 2, 3, un mes, un año, luego se cansa. Si no hay nadie detrás que está alimentando esto, alimentándolo con odio, con armas, con todo, pues no habrá guerras. Entonces, al final todo es, en mi opinión, todo es económico. Todos son intereses económicos y lo que pasa en Siria es una guerra, es una guerra internacional sobre las reservas del gas y las rutas del petróleo. Qué pena a veces tener países ricos en recursos, ¿no? Sí. Porque acaban convirtiéndose en países más pobres que países que no tienen recursos, ¿no? ¿Del Congo dónde vas? Del Congo vuelvo a Turquía y después, pues, aquí, a Barcelona, en 2015. ¿Cómo llegas a Barcelona? ¿Por qué? ¿De qué manera? Llego en avión, cojo el avión y vengo a Barcelona. No, porque tenía que pedir visado antes. Principalmente por el trabajo, porque
con la organización con quien trabajo he aplicado un puesto en Barcelona y lo he conseguido y he venido aquí. ¿Conocías a alguien en Barcelona? Sí, conocí a mucha gente. ¿Habías estado ya antes? Había estado de paso, pero conocí a mucha gente porque muchos son mis compañeros con quien trabajaba antes. ¿Cuál fue tu sensación al llegar a Barcelona? Pues a mí me gustó mucho Barcelona, por eso también he dicho, cuando salió la plaza dije, bueno, esto me interesa. Y sí, me gusta mucho y me sigue gustando mucho. Yo creo que es una ciudad maravillosa, es fácil a vivir y todo. Raed, cuando nosotros vemos imágenes de gente luchando por salir de Siria, intentando llegar al país al que puedan para luego llegar a Europa o para luego llegar a sitios donde a mí se me parte el corazón, ¿no? Tanto si vienen de Siria como si vienen de cualquier otro país africano, ¿no? Sí. Pero también hay gente que yo creo que pienso que hay mucha más ignorancia que mala intención, que criminaliza estos movimientos. Totalmente. En general hay miedo al desconocido, ¿no? Esto es parte de nuestra naturaleza humana. Lo tengo que decir que yo, estando en Siria antes del movimiento, teníamos muchos refugiados iraquíes que venían de Irak también por la guerra en Irak. Llegó a 1 millón y algo de refugiados en Siria. Que al final la gente se quejaba y decía, ¿por qué tienen que venir aquí y tal? Esto, sirios, ¿no? Esto es porque por el miedo al desconocido, porque hay también alguien detrás que está echando la culpa de todo lo que está mal a estos los que están viniendo, ¿no? Y también alimentando esta guerra, aunque no sea guerra, pero al final es alimentándolo con imágenes, con historias, con tal. Y lo entiendo perfectamente, entiendo. Cuando la gente dicen cosas así como parecen racistas o lo que sea, lo entiendo. No digo que estoy de acuerdo, pero lo entiendo porque sé de dónde viene. Como has dicho tú, no es maldad, es más ignorancia. Porque alguien te había dicho de que había visto, que había no sé qué, escuchado que un refugiado ha hecho esto. Y claro, es muy fácil generalizar. Es una manera, es una estrategia del cerebro humano que lo utiliza todo el tiempo. Es muy fácil para nosotros, generalizamos y ya está. He visto un refugiado que está haciendo esto, pues todos los refugiados son malos, ¿no? Son criminales. Quieren venir y cogernos la tierra, recursos, no sé qué. O incluso había gente que decía, son terroristas infiltrados, claro, los refugiados que vienen de Siria. ¿Cuántos terroristas infiltrados vienen de Siria refugiados, no? ¿Cómo vivías tú oír esto? Es lo mismo, yo creo que la gente que piensa así es gente, bueno, lo lamento por ellos, porque los terroristas, los terroristas la imagen del terrorista que conocemos, la mayoría tienen nacionalidades europeas, han venido desde Europa a Siria a luchar, ¿no? Cuando los llamaron desde allí el Estado Islámico, le han dicho, aquí hay una guerra para establecer el califato, no sé qué. Entonces esta gente que vivía en Europa, que tienen pasaportes europeos, nacionalidades europeas, estos son los que han ido a luchar para el califato, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Sabes? Yo creo que no, que es ignorancia total. Hay un meme que últimamente veo que se comparte mucho, que dice que están en una mesa capitalista un
obrero y un migrante, el capitalista, tienen 15 galletas, el capitalista coge 14 galletas y le dice al obrero, vigila que el migrante te va a coger la galleta que queda. Y entonces acaban peleándose el obrero y el migrante por la galleta que queda cuando había 15 galletas, ¿no? Sí. Me parece que, por lo que estás diciendo, me viene mucho, y estoy diciendo capitalista, no estoy diciendo empresario, porque me parece que son dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, a veces desde algunos sectores se usa un sinónimo entre empresario y capitalista y no es así, a veces sí, ¿no? Pero al final un empresario es una persona que decide montar una empresa y un negocio y es absolutamente legítimo y está maravilloso. Cuando uso el término capitalista, uso a alguien que juega con el capital económico y demás, no solo el suyo, sino con el suyo y el que no es suyo, que es diferente a un empresario, o al menos yo hago esta distinción, ¿no? Claro, claro. Totalmente de acuerdo contigo, pero para volver y cerrar la respuesta a tu pregunta, porque al final a mí me gusta siempre ponerme en los dos lados, ¿no? Pues al tener 1 millón o más de refugiados viniendo de un país, seguramente que va a haber, dentro de esta gente va a haber los malos, los muy malos, los criminales, los buenos. Te está llegando una parte de la población. Claro. Y la población tiene de todo, ¿no? Entonces, sí, puede ser que llegan unos malos, seguramente. Claro, el tema es, en esto, ¿no? Claro, tú estás diciendo, bueno, llega un porcentaje de población y dentro del porcentaje de población llegará gente de todo tipo, ¿no? Gente maravillosa, gente no maravillosa, igual que si tú coges a 1 millón de ciudadanos de cualquier ciudad sitio, y te encontrarás gente maravillosa y gente no maravillosa, ¿no? Y al final tiene que ver más con la apertura a acoger a aquellas personas que están sufriendo y con el contacto con el sufrimiento, independientemente de si esas personas que llegan puedan ser más buenas o más malas, ¿no? Sí. O como el argumento que se había usado en algún momento es que son necesarios, los migrantes económicamente son necesarios, ¿no? Para mantener las pensiones y demás. Sí. Me parece un argumento falaz, porque en el momento en que no sean necesarios, porque económicamente hay una crisis, ¿qué pasa? Entonces, ya no, es decir, el sufrimiento ajeno nos es ajeno, no entramos en eso, ¿no? Sí. Y no solo esto, también es... yo creo que en Europa ya hay muchos ejemplos del pasado de migrantes que han llegado para construir países o lo que sea, y a esta gente no se le integró dentro, no se hizo ningún esfuerzo, quizás de los dos lados, ¿no? Pero más el host no hizo ningún esfuerzo para integrarlos y se quedaron a las afueras haciendo los guetos, y es de ahí donde salió mucha gente de los que han ido a luchar con el Estado Islámico. Entonces yo creo que es un riesgo para el futuro también. Si están llegando, si no los puedes echar, al menos intenta integrarlos bien, ¿no? ¿Qué es para ti integración? Muy buena pregunta. Pues integración primero es poder empatizar, ¿no? Esto desde el lado del host. Luego del lado de lo que está llegando, tiene que dejar algunas costumbres para poder, porque quizás estas costumbres no funcionan aquí. Entonces tienen que dejarlos o adaptarlos a la manera de aquí. Y empezar a ver una comunicación entre las dos partes. A crear comunicación puede ser, exactamente, puede ser con, no sé, haciendo comida, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Es que yo creo que a veces detrás es que no se adaptan o no se integran, hay una visión supremacista que tiene que ver con abandona absolutamente tu cultura y abraza la cultura del sitio en el que llegas. Y yo creo que para abrazar la cultura del sitio en el que llegas no es necesario abandonar la propia, ¿no? Totalmente no. Nada. No tienes que abandonar porque serás falso, ¿no? Porque no puedes abandonar. Pero quizás adaptar y poder quizás expresarlo
comunicarlo de alguna manera. Porque yo he escuchado algunas historias de Alemania, de sirios que han llegado a Alemania, que están haciendo comida, ¿no? Descubriendo la cocina siria a los alemanes, por ejemplo. Y me pareció una iniciativa fantástica. Nosotros en Por casa cierto, la comida siria es rica. Bueno, algún restaurante sirio he ido y he disfrutado mucho. muy bien. Seguramente la cocina de verdad, no el restaurante de aquí, debe ser aún mejor, ¿no? Exacto. Yo te iba a comentar sobre esto. Yo soy de Olesa, un pueblo que hay a unos 30 minutos de Barcelona, y allí mi abuela vivía en una calle en la que todos los vecinos se conocían. Y la vecina de mi abuela, bueno, ahora mi abuela no vive allí, pero entonces teníamos una vecina que eran de Marruecos, y ella sabía que a mí me encantaba el cuscús. Entonces, cuando hacían cuscús, siempre hacía un plato más Extra para mí, suerte, del mismo ¿no? modo que tenía una suerte inmensa. Y mi abuela, cuando hacía pasteles y demás, pues también le llevaba a ella, ¿no? A mí esto me parece integración. Exactamente. Es exactamente esto. Integración es quitar esta pared de miedo que hay entre los dos, ¿eh? Porque también los refugiados, yo te puedo decir, que también tienen mucho miedo. Claro. Y al final hay una cosa, antes has dicho algo que en todos los países hay racismo. Es decir, es posible que muchas de las personas que están viniendo hayan sido racistas en su país de origen, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque al final hay veces que digo que yo creo que no existe el racismo, que lo que existe es el clasismo. Porque al final, cuando alguien viene de un país económicamente con más recursos que el país en el que tú estás, no suele despertar la desconfianza que despierta cuando alguien viene de un país más pobre. Entonces lo que hay realmente es aporafobia, hay clasismo más que racismo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es esto más, más lo que decíamos, ignorancia, miedo al desconocido y sí, totalmente. Quería hacerte también una pregunta. ¿Llegaste a Irak viniendo de un país aparentemente más rico, ¿no? Siria. Llegaste a Barcelona viniendo de un país aparentemente más pobre, Sí. Siria. Tú eras el mismo, pero el contexto lo cambiaba totalmente. Estás sonriendo. Me gustaría que me comparases una experiencia y otra, llegando a un país más pobre, llegando a un país más rico, y siempre hablamos de PIB. Sí, es una buena observación, pero lo que yo te puedo contar que en el momento en que yo llegaba a Irak, no tenía en mente en ningún momento que yo vengo de un sitio más privilegiado, ¿no?, que el otro. Tú no, pero ellos sí. Desde su punto de vista, quieres decir. Lo que pasó Sí. en la interacción. Sí, lo puedes notar. Al día a día lo puedes notar, que te tratan como si fueras un poco superior, ¿no? Un poco más. Aquí, en Barcelona sobre todo, la verdad es que no sentí la diferencia. La gente, cuando digo la gente, me preguntan ¿de dónde eres? Les digo de Siria. Siempre la mayoría de las veces la reacción es muy positiva. Digo, qué guay. Vale, ¿por qué guay? ¿Por qué? Para que veas que muy yo... Bien, muy bien, pero Claro. ¿por qué? Que veas lo guay que soy yo, ¿no? Diciéndote que qué guay, Siria. No, yo creo que la gente... no sé, pero hay mucha gente que me decía, porque aprendimos en la escuela que... ¿no? En la Mesopotamia, no sé qué, por eso le digo, vale. Pero sí, hay esta reacción. Muchas veces, que me preguntan, qué guay. Entonces no lo sentí. Dime. No, muy bien, que quiero decir que es muy buena pregunta.
Quizás lo tengo que Claro. volver a pensar en ejemplos. ¿Tú no pero sentiste diferencia de llegar a un país que tiene un PIB mayor que el tuyo a un país que tiene un PIB menor que el tuyo, por decirlo de algún modo? Correcto. ¿No sentiste un trato diferenciado tampoco? Tampoco, no. Siempre hay cosas, pero Claro. no es no es el sentimiento que tengo cada día, ¿no? Andando por la calle pensando, ay, me van a pensar, ¿cómo van a pensar de mí ahora? ¿Cómo tengo que actuar? No, no lo tengo nada. Yo aquí estoy muy, muy confortable. Ahora hace tiempo que no se habla de Siria en los medios de comunicación de aquí. ¿Cómo Ujú. está la situación allí? Pues mira, yo creo que está llegando a una fase de normalizar. Normalizar el, 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 el ámbito de guerra. Es decir, hay menos frentes ahora, hay mucho menos frentes abiertos. Hay un sitio que es más al norte que se llama Idlib, donde pusieron a todos los rebeldes y tal, allí. Hay otro sitio que es la zona kurda con su lucha con Turquía. Hay un periodo de, vamos a dejarlo un poco más tranquilo, porque yo creo que ahí están cocinando algo, ¿no? Los poderes están cocinando algo. Quizás algo bueno, quizás algo malo. Entonces, no sé si después de esta calma va a haber algo más grave o quizás va a llegar a su fin en el sentido de que ya no habrá rebeldes, no habrá oposición y el gobierno volverá a retomar todo el control del país y querer volver al punto de antes de 2011, que creo que va a ser difícil, pero... ¿Cuándo podrás volver a ver a tu familia? Muy buena pregunta. Me están preguntando, sobre todo mi hermano me está diciendo cada día, ¿no crees que ya puedes venir? ¿No crees que...? A mí me gustaría mucho. Es como un sueño porque siento que hacía mucho tiempo y yo siempre en mi mente, desde que salí, tengo la sensación que estoy viviendo en una temporada, en un tiempo temporal. Todo esto, lo que está pasando ahora, es temporal, porque yo vuelvo a Siria, ¿no? Es ahí donde he dejado mis cosas. Yo salí de viaje y no sabía que no podía volver. Entonces todo esto es un poco... a veces tengo sueños que estoy ahí y veo, y esta calle donde andaba siempre por toda la vida. Y me despierto y digo, ¡guau! Hace mucho tiempo. Entonces sí, me gustaría volver, pero tampoco quiero arriesgar. Si me voy, quiero ir con la confianza que haya una amnistía, ¿no? Que no te paran y luego ya desapareces. Claro, es muy fuerte, lo dices con una naturalidad que a mí me impacta. No sé si más la naturalidad en la que lo dices que lo que estás diciendo. Bueno, yo estoy viviendo esto desde hace casi 9 años, entonces lo tengo que interiorizar. Claro. Y por eso lo ves tan normal cuando lo hablo. Estás trabajando en Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras es una ONG que está trabajando en todos estos países de los que nos has hablado. ¿Qué hacéis? Pues Médicos Sin Fronteras lo que hace principalmente es respuesta a las emergencias de tipo conflictos armados, desastres naturales, epidemias y enfermedades olvidadas y cosas una respuesta para salvar vidas, ¿sí? La sanidad, Sí. tan importante que aquí la vivimos como algo Normal, ¿no? tan normalizado que no es así. Es así. Y sí, hay sitios donde no ven al médico, hay sitios que no hay médico, el médico quizás pasará una vez cada 3 meses y para llegar quizás no tienes
medios para llegar a la ciudad donde hay médico para ver. Y quizás cuando llegas no tienes suficientemente dinero para poder ser atendido. Entonces, sí, es algo muy importante que no lo pensamos. Vamos a poner en el comentario del audio la dirección web de Médicos Sin Fronteras, por si alguien que nos está escuchando decide Ver contribuir, ver, observar claro. la organización. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna cosa que no hayamos hablado y que creas que puede ser interesante, importante a tener en cuenta o que creas que tenga que ver con la dirección que hemos iniciado? Bueno, honestamente no tengo mucho que decir. Quizás ver un poco te lo iba a proponer, pero no lo quería. Es que acabo de encender la luz y nos estamos quedando a oscuras. Que yo sepa, no hay muchos refugiados en Barcelona, sirios. Hay algunos, pero no sé cuántos. Entonces quizás, no sé, Isaac, para ti a descubrir y ver a alguien que ha venido a hacer un tipo de entrevista como esta, con alguien que ha venido cruzando las fronteras, ¿no? Andando o nadando por el mar. Yo creo que sería interesante también ver este punto de vista. Me encantaría. Me encantaría y lo dejo abierto. Si conoces a alguien, vale. Estaré encantado de que... Porque al final la gente vais llegando a este programa, a veces por casualidad, a veces por voces. Yo tengo que confesarte que fuiste la primera persona a la que llamé para entrevistar. Lo hice a través de personas que conocía que eran de Siria. No voy a decir su nombre porque no les he preguntado. Ha sido, hemos tardado muchas semanas en poder concretarlo, pero ha sido muy interesante y sobre todo muy interesante porque al final yo lo que conozco es lo que veo en medios, ¿no? En los días de protestas en Barcelona también a mí me llamó gente de otros sitios de España diciendo pero ¿estáis bien? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces cuando contabas esto en una escala muy diferente, pero me hacía pensar en esto, ¿no? Porque al final en mi barrio no sabías que había protestas en Barcelona, ¿no? Entonces, en una escala muy diferente, obviamente, pero sí que me hacía pensar en esto, ¿no? O cuando la crisis apretó fuerte, que fuera se hablaba del dolor que había aquí por la crisis y la gente seguía saliendo igual, seguía saliendo a cenar, independientemente de que sí que había gente que estaba sufriendo y que había dolor, ¿no? Y esto me ha hecho replantear mucho cómo los medios de comunicación también generan realidades paralelas a las que seguimos atendiendo. Hay un tema que es verdad que se me olvidaba y quería preguntarte antes de pasar a la biblioteca. Me gustaría conocer tu opinión sobre el auge del fascismo en Europa, ¿no? Hace poco ha habido en España unas elecciones generales, ya hay ultraderecha también de forma más visible, ¿no? En el Congreso de los Diputados de España, pero está en Francia, está en Italia, que no porque esté en muchos sitios me horroriza menos, porque sí. a mí me parece horroroso y además horroroso el blanqueamiento de algunas personas dándoles categoría de interlocutor más y pidiendo respeto a quien está buscando acabar con los consensos básicos, con los derechos humanos, etc., ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en eso, el invitado eres tú, no me voy a... A ver, o sea, cuéntame. ¿Qué piensas, Raed, de esto? Pues mira, yo cuando te digo una cosa, yo llevo casi... Yo no tengo tele, no miro la tele desde que estaba en Siria, ¿no? Pero llevo casi como 5 meses intentando no leer noticias de los medios que conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil ser manipulado. Y nos están manipulando todo el tiempo. Entonces me estoy imaginando a la gente que vive tan isolada, que nunca, por ejemplo, han salido de su país
y no ven nada más que lo que está pasando alrededor de sus pequeñas cosas. Y el otro día estaba en un bar y vi en la tele que ponían la campaña del partido Vox, ¿no? Y las imágenes eran de inmigrantes pegando a gente o Sí, tirando terrible, cosas. terrible. Y yo estaba pensando, si alguien que nunca ha salido de su barrio, o que toda su vida ha vivido de manera pacífica y tal, y solo está viendo esto, si yo me pongo en su lugar, seguramente, y Vox me enseña esto y me dice que me van a proteger de esto, que seguramente me voy y les voy a votar, ¿no? Es muy triste, pero es así. Entonces, lo que me preocupa, yo siempre decía, es qué fácil ser manipulados. Esta gente, los fascistas que están llegando al poder, desde Trump hasta Le Pen, hasta todos los que conocemos, bueno, los países de Europa, en todos sitios, estos van a venir y van a ir. Quiero decir que sí que están llegando, sí que tienen la voz más alta ahora, pero estos vendrán y se irán, porque la gente tampoco quiere esto, ¿no? En realidad. ¿Quién quiere que se le trata mal? Nadie. Pues estos te van a tratar mal. Me llegarán, quizás ganarán los votos, pero no sé cuánto van a durar, ¿no? Van a durar mientras que estén alimentando el miedo y diciendo a la gente, os voy a proteger. Pero luego la gente no es tonta, ¿no? Se va a dar cuenta que esto no es sostenible y van a perder y se van a ir. Pero de todo esto, a mí lo que más me preocupa es esto, qué frágiles somos cuando vemos imágenes y escuchamos historias y tan fácil poder manipularnos. No sé si es esto lo que estaba esperando como respuesta. Todas las respuestas las espero. Estaba acabando de apuntar porque me ha gustado esto, ¿no? Qué frágiles somos cuando vemos imágenes y escuchamos historias. Hablando contigo, me reafirmo más. Claro, yo vengo del periodismo, ahora psicología. El sistema democrático se tiene que basar en la separación de poderes, ¿no? Pero te diré más, yo cogiéndolo desde mi ámbito, ¿no? Es imposible que exista un sistema democrático sin una información veraz, sin libertad para expresarse, pero además con información veraz. Es que no sé si es más importante unos medios de comunicación veraces que una justicia imparcial. Porque unos medios de comunicación veraces van a provocar que la población despierte cuando tenga que despertar. Entonces, si unos medios de comunicación son veraces, da igual que los otros poderes no lo sean. La gente acabará rebotándose. Si alguien de Vox dice una mentira, como dicen, sobre inmigración, sin datos y sin mentiras, y el periodista, en vez de hacerle un masaje, le dice, esto que usted está diciendo es mentira, y aquí tengo los datos que lo corroboran, no podría avanzar el partido. Entonces, yo creo que tenemos una profunda crisis mediática, donde los medios de comunicación son medios de comunicación comprados económicamente, con intereses, y luego venden de libertad de expresión dejar a los demás decir mentiras. Pero esto no es libertad de expresión, no. Esto son mentiras. Y la función del periodismo es desenmascarar a los que mienten. No dar voz a los que mienten como una voz más, sino desenmascarar a quien está diciendo mentiras. Y la libertad de expresión y el sistema democrático van de la mano. Y tienen que despertarse desde una información veraz. No podemos consentir que alguien diga una mentira y nos quedemos tan tranquilos. No podemos consentir que las redes sociales estén compartiendo mentiras como si fuesen verdades. Porque la verdad no es igual que la mentira. Claro, claro. Y yo te digo una cosa más, que esto no es solo un problema en España. Yo lo veo a nivel mundial, es un problema... sí,
Entonces, los medios de información tienen muchísimo poder, muchísimo poder. Raed, nos vamos a la biblioteca, Vamos a ver. que siempre nos quedarán los libros. Vale. ¿Cuál es el libro que nos vas a recomendar? Pues no tiene nada que ver con Bueno. todo esto. Es un libro que lo estoy leyendo ahora mismo, que ha sido un regalo de mi novia, que se llama How To. Es de un físico que hace cómics, que se llama Randall Munroe. Ahora me lo escribes todo para Sí. que lo pueda dejar escrito en Sí. los comentarios del podcast. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Es puramente cómics, physics, muy divertido. ¿Te gusta leer cómics? Sí. ¿Qué les encuentras? Pues un lado más ligero, ¿no? La ironía de cuando la vida es muy muy seria, tú la tienes que tomar con ironía, porque al final, ¿no? Nada merece. Muy bien, pues nos vamos al deseo. ¿Cuál es la botella al mar que lanzas? ¿Cuál es el deseo? El deseo, ¿para quién? Para la humanidad, para el mundo, para... al final del programa, lo escucho o no, llegará a todo el mundo. Porque Vale, Internet está por todo el mundo. Pues mi deseo a la humanidad es que pruebe la comida siria. No. Bueno. Este es uno. En serio. Pues Isaac, yo te diría, en base a lo que... seguir la línea de esta entrevista, es siempre intentar ponernos en el lado del otro, pero de todas las partes, como si fuese la víctima o el agresor o quien sea. No para perdonar, pero más para entender, porque yo creo que entender ayuda mucho, da felicidad entender. Si algo no lo entiendes, pues vas a sufrir. Y solo esto. Qué maravilloso deseo, porque entender sobre todo ayuda al que entiende, como dices tú. Te voy a resumir la entrevista en 3 o 4 frases, bueno, algunas más, y quiero que elijas una, porque esa será la frase con la que voy a promocionar la entrevista. Y como no... El programa, desde que empieza hasta que se acaba, sale entero. Por lo tanto, Vale. no manipulo nada. Y además, hasta tú vas a elegir la frase de las que te voy a dar. ¿De acuerdo? Muy bien. Primera. En un barrio hay guerra y en el otro la gente sigue saliendo por la noche. No vuelvas, tu nombre está en una lista. Te arrepientes por pedir libertad y luego dices, no, es legítimo. En mi opinión, todos son intereses económicos. Quiero volver cuando sea seguro y no pensar que voy a desaparecer. Es muy fácil ser manipulado. Nos están manipulando todo el tiempo. Qué frágiles somos cuando vemos imágenes y escuchamos historias. Y finalmente, cuando la vida es muy dura, tómala con ironía. Pues me quedo con esta, la última. Pues Raed, sabes que tenía unas ganas tremendas de tener esta entrevista. Me ha encantado, me ha ayudado mucho a entender no solo el conflicto en Siria, sino los conflictos en el mundo. Y muchísimas gracias por atenderme un domingo a estas horas de la Muchas tarde. gracias a ti, Isaac, y encantado. Y espero que sea divertido al menos. Seguro, un placer, Raed. Un placer, gracias, Isaac.